¿dónde está el cerebelo? El cerebelo, aquí está. El cerebelo está por detrás del tronco encefálico. Este es el tronco encefálico. ¿Quiénes forman el tronco encefálico? El 23, ¿qué parte será? ¿Cómo se llama el 23? El bulbo raquídeo. El 32, protuberancia. El 24, mesencéfalo. Estos tres elementos forman el tronco encefálico. Entonces el cerebelo está por detrás del tronco encefálico. ¿Y qué hueso estará por aquí? ¿Qué hueso encontramos aquí? El occipital, ¿no? Entonces el hueso occipital, ¿no?, está por detrás del cerebelo. Entonces a eso se llama fosa cerebelosa. La fosa cerebelosa está en la cara anterior del hueso occipital. Y arriba, ¿con quién limita arriba el cerebelo? Será el lóbulo occipital del cerebro. Aquí arriba está el cerebro y la parte posterior se llama lóbulo occipital. Pero entre el lóbulo occipital del cerebro y el cerebelo hay una membrana. Aquí hay una membrana que está hecho de dura madre. Este es dura madre, lo que ven aquí blanco es dura madre. Y aquí va a haber una membrana, se llama el techo del cerebelo, o tentorium, su otro nombre es tentorium. ¿Qué es el tentorium? Es una membrana que está sobre el cerebelo, que separa el cerebelo del lóbulo occipital del cerebro. ¿No? Lo vas a ver. ¿Qué más podemos hablar de la dura madre? Podemos aprovechar esta lámina. Ven aquí, ¿qué forma tiene esta? ¿Qué forma? A ver qué dice. Como la hoz, ¿no? Se llama la hoz del cerebro. ¿No? Entonces, si ponen el alfiler aquí, ponen la hoz del cerebro. ¿No? Lo que han visto en la hoz, conocen la hoz, para cortar, ¿no?, las hierbas, ¿no?, en el campo, ¿no? Entonces, ese se llama. Y la hoz del cerebro, ¿cuál es la función de la hoz del cerebro? Separa un hemisferio cerebral del otro hemisferio, pero deja un espacio aquí, ¿no? Aquí está dejando un espacio para el cuerpo calloso. Esto se llama cuerpo calloso. ¿Qué hace el cuerpo calloso? Comunica un hemisferio con el otro hemisferio, ¿no? Entonces aquí hay comunicación entre ambos hemisferios, ¿no? Entonces la dura madre, aparte de dar protección a todo el sistema nervioso, la dura madre forma tabiques, ¿no? Forma tabiques como la hoz del cerebro, y aquí también hay una hoz del cerebelo, pero es pequeñito. A esto se llama hoz del cerebelo. Entonces hay hoz del cerebro, hay hoz del cerebelo, la membrana tectoria, que es parte de la madre, y estas cavidades, y va a formar cavidades venosas. ¿Y cómo se llaman estas cavidades venosas? Se llaman senos. Estas cavidades son senos venosos. Entonces, en resumidas cuentas, la dura madre le da protección. Forma membranas, que forman tabiques, que separan compartimientos, y va a formar los senos venosos, por donde circula sangre venosa, ¿no? O sea, no tiene estructura de vena, tiene estructura hecha por dura madre. Y hay varios senos venosos, por ejemplo aquí, en el borde superior de la hoz del cerebro, aquí, está el seno venoso sagital superior. Termina acá. En el borde inferior de la hoz, el seno venoso sagital inferior. Sagital inferior, arriba, sagital superior. Y a partir de aquí se llama seno venoso recto. Y el seno venoso recto termina en este seno.
se llama seno venoso confluente, donde confluye el seno venoso sagital superior, el seno venoso recto, y a partir de aquí hay unos senos laterales, un corte lateral. Y el lateral continúa con el sigmoideo, y el seno venoso sigmoideo continúa con la vena yugular interna. Entonces, ¿quién saca toda la sangre venosa del encéfalo? Son los senos venosos. Entonces, los senos venosos retiran la sangre venosa de las estructuras encefálicas, ¿no? Y lo llevan ¿a dónde? A la vena yugular interna. Entonces aquí, este es un corte coronal. Entonces en un corte coronal, estamos viendo que la dura madre arriba. Fíjense, aquí forma el seno venoso sagital superior. Se desdobla las hojas de la dura madre y forma una cavidad. Seno sagital superior. Y forma la hoz, aquí está la hoz del cerebro, ¿no? Esta es la hoz del cerebro. Y en el borde inferior de la hoz está el seno venoso. Claro, este corte es bien posterior, por eso dice seno venoso recto, ¿no? El superior sagital y el recto, porque este es un corte a nivel del seno venoso recto. Es un corte, ¿no? Ese corte está por aquí, no está adelante. Si estuviera el corte aquí delante, veríamos seno venoso sagital superior, seno venoso sagital inferior. Ese corte está aquí. Por eso vemos seno venoso sagital superior y el seno venoso recto. Aquí es el corte. Ahí está. Y el seno venoso recto. Y aquí están los senos venosos transversales o laterales. Y el lateral o transversal continúa con el seno venoso sigmoideo. Y el sigmoideo con la vena yugular. Entonces toda la sangre venosa va hacia los senos venosos. Ahora, aquí se ha cortado, se ha retirado el cerebelo. No, esta es la zona donde debería estar el cerebelo. Para retirar al cerebelo tenemos que cortar, liberarlo del tronco encefálico. Este es el tronco encefálico. Aquí está el mesencéfalo, la protuberancia y el músculo activo. Ahora, yo quiero sacar el cerebelo. ¿Qué debo cortar? Los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso superior, corto, corto el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, los 6 pedúnculos tengo que cortar y recién puedo retirar el cerebelo. En otras palabras, los pedúnculos cerebelosos unen el cerebelo con el tronco encefálico. Aquí ya se retiró el cerebelo. Lo que queremos mostrar es el tentorio. Aquí está. Se llama tentorio o techo del cerebelo. Toda esta membrana está separando el lóbulo occipital del cerebelo. Lo separa. Ahí está. Entonces, estas estructuras que están debajo del tentorio se llaman estructuras subtentoriales. Y las estructuras que están por encima son estructuras supratentoriales. ¿Qué estructuras son infratentoriales o subtentoriales? El tronco y el cerebelo. Y supratentorial, los hemisferios cerebrales. Ahora, en un corte sagital, este es un corte sagital, en la línea media del cerebelo vamos a encontrar el vermis cerebeloso. El vermis cerebeloso está en la parte central, aquí, uniendo un hemisferio cerebeloso con el otro hemisferio. Aquí están los hemisferios cerebelosos, unidos por el vermis cerebeloso. Y arriba estará el techo del cerebelo.
y por encima del techo los lóbulos occipitales del cerebro. Entonces este corte de aquí, el primer dibujo, es un corte sagital. Un corte sagital y lo vemos por su lado, por una vista lateral. Entonces miren, aquí está el cerebelo, con el vermis, está cortado a nivel del vermis. Aquí va a ver el tentorio, entra por aquí, la tienda del cerebelo, y por encima de la tienda y del tentorio está el lóbulo occipital. Por delante, el tronco encefálico, bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Ahora, el cerebelo tiene tres caras. Una cara superior, es esta, está mirando al lóbulo occipital, es la cara superior. Es aplanada. En la parte central está el cráneo inclinado, pero la mayor superficie es aplanada. Esa es la cara superior, la que mira al tentorio, la que mira a los lóbulos occiditales. La cara inferior es la que está aquí debajo, es una cara convexa. Esta cara es convexa. Y la cara anterior es cóncava. Esta cara anterior es cóncava, donde se ubica el tronco encefálico. Si yo retiro el tronco encefálico, queda aquí una cara cóncava. Un defecto en la parte anterior. Entonces, cara anterior cóncava, cara inferior convexa, cara superior aplanada. ¿Y por qué esto es importante? Porque la mitad del cerebelo lo coloca en la mesa y por ahí coloca un alfiler. Y ahora, ¿cómo me oriento? Entonces, la única forma de orientarse es sabiendo las caras del cerebelo. Entonces, ahí buscan la cara aplanada, es la superior. La cara inferior es convexa y la cara anterior es cóncava. Entonces, cogiendo al cerebelo pueden orientarse y reconocer otras estructuras en base a este conocimiento primero. Si no, no van a hacer qué estructura es, no se van a orientar. Entonces, ahora aquí, acá se agarra un cuchillo grande para cortar el cerebro, se usa cuchillos grandes, ¿no? No se puede cortar con un bisturí, ¿no? Porque de un solo corte obtenemos, fíjense, imágenes limpias, ¿no? En cambio, con el bisturí cortaríamos un poquito, otro poquito, como escaleras terminarían. Y no podríamos ver como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, son cuchillos grandes, especiales para cortar el cerebro. Entonces aquí se hace un corte coronal y se llama corte de Charcot. Un corte coronal es corte de Charcot. Tiene nombre propio. Entonces aquí estamos viendo los hemisferios cerebrales, ¿no? Unidos por el cuerpo calloso. Ese es el cuerpo calloso. Y debajo tenemos el tronco encefálico, ¿no? Conectado con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso medio, que es este, sale de la protuberancia. El pedúnculo cerebeloso superior del mesencéfalo al cerebelo y el pedúnculo cerebeloso inferior del bulbo raquídeo al cerebelo. Esta es la cara aplanada y la cara superior es aplanada. La cara inferior es convexa, ¿no? Y donde está el tronco, si yo retiro el tronco, queda un hueco. Es una cara convexa, es la redondeada.
Entonces, eso nos ayuda a orientarnos. Entonces, aquí tenemos la cara superior del cerebelo. Todo desde la cara superior. Es una cara aplanada, ¿no? En adelante está el tronco encefálico. Y aquí hay una cavidad. Una vez que retira el tronco encefálico, queda una depresión, una cara cóncava. Esa es la cara anterior. Cara anterior, cara superior, y si yo giro por debajo, hasta la cara inferior. Ahora, si miramos este cerebelo, en la parte central se llama vermis cerebeloso. Toda esta parte central, vermis cerebeloso. Y lateralmente los hemisferios cerebelosos. Son los hemisferios cerebelosos, ¿no? Entonces, aquí vamos a estudiar el vermis cerebeloso. El vermis cerebeloso, aquí. Este es un diagrama para entender, para ubicarlo más o menos. Vamos a estudiar el vermis cerebeloso. El vermis cerebeloso, adelante, tiene a la língula, se llama língula, que no lo vemos aquí. Tenemos que hacer corte sagital. Ya. Pero lo que sigue es el lóbulo central. Ese sí lo vemos. Se llama lóbulo central. Entonces tenemos el lóbulo central. Es este aquí, lóbulo central. Lo que sigue el lóbulo central es el culmen. El culmen es todo esto. Luego viene el declive. Este es el declive. El declive, y si esta es la parte más elevada, se llama culmen. El declive es la caída. Este es prominente y luego viene una caída. Se llama declive. Y después del declive viene el folio, la folia o folium. A este nivel, en la profundidad, existe como una hoja, se llama folia. Entonces hasta ahí, más o menos podemos ver la parte del vermis. O sea, lo que no vemos es la parte. Entonces, lo que no vemos es la língula, pero lo vamos a ver en el cuerpo. Lo que ya podemos ver en esta cara, en la cara superior, es el lóbulo central. Este pedacito. Luego la parte más elevada se llama culmen. Y la parte que cae, declive, y luego viene la folia. Ese es vermis. Ya hemos llegado hasta donde está la línea. El resto está debajo en la cara inferior. Ahora, ¿qué elementos anatómicos del hemisferio cerebeloso? Entonces, el lóbulo central tiene su correspondencia en el hemisferio cerebeloso. Se llama ala del lóbulo central. Aquí, este pedacito que está por aquí, se llama ala del lóbulo central. Estas serán las alas del lóbulo central. El culmen, este culmen se relaciona con el lóbulo cuadrilátero superior. Todo este es el lóbulo cuadrilátero superior. Culmen con el lóbulo cuadrilátero superior. Y luego viene el declive. El declive está con el lóbulo cuadrilátero inferior. Todo esto se llama lóbulo cuadrilátero inferior. Con el declive. ¿No? Y luego la folia. La folia con el lóbulo semilunar inferior. Miren, aquí es como una semiluna. Este es el lóbulo semilunar superior. ¿Con quién? Con la folia. Hasta ahí, con la cara superior. Entonces, un alfiler se puede colocar aquí, en la parte más elevada. ¿Cómo se llama? Culmen. Culmen.
Entonces yo coloco un alfiler aquí, ustedes tienen que poner pólvora, ¿no? O coloco un alfiler en la parte que es visible aquí, en los oblicuos centrales, en la caída, ¿cómo se llama? Declive. Así coloco aquí, que donde, ¿cómo se llama esto? El oblío semilunar superior. Aquí coloco el alfiler, el oblío semilunar. Pero ¿cómo están haciendo el conocimiento? Claro, aquí con el tronco encefálico que está delante se puede modificar, pero si no hay nada, y encima no es un cerebelo completo, sino es un cerebelo partido, ¿sí? Un cerebelo partido. Y ahí cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo, y para eso es importante el conocimiento de las caras. Aquí hemos girado, ya no estamos en la cara superior, estamos en la cara inferior. Ahí está la cara inferior. Aquí tenemos la cara inferior. Entonces en la cara inferior nos quedamos en la folia, ¿no es cierto? Y la cara inferior continúa con el túber. En la profundidad hay una estructura que se llama túber. Folia, lo que sigue es el túber. Y al túber le sigue la pirámide. Y a la pirámide le sigue la úvula. Apenas se ve aquí. En otra fotografía vamos a ver pirámide y la úvula. La pirámide y la úvula. Y en la profundidad, aquí ya no lo vemos, está el nódulo. Pero quedaría por pendiente de la língula ver el nódulo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la foto. Entonces, en esta cara, en la cara inferior, tenemos el túber, que es hasta esta línea. Luego viene la pirámide, todo esto es la pirámide. Luego viene la úvula y luego el nódulo, que es profundo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de los hemisferios cerebelosos que le corresponden a cada parte de la pelvis? Aquí está el túber, este se llama el oblío semilunar inferior. Arriba estaba el oblío semilunar superior con la folia, ¿no es cierto? Y esta parte de aquí se llama el oblío semilunar inferior, con el túber, que relaciona con el túber. Luego viene la pirámide, que está esta, que va a relacionar con el oblío digástrico, con el músculo digástrico, el oblío digástrico. Todo esto con la pirámide. Y esto de aquí se llama amígdala cerebelosa. La amígdala cerebelosa se relaciona con la úvula, ¿no? Igual que en la boca. Al fondo tenemos la úvula y a los costaditos la amígdala palatina. Pero este es amígdala, no tiene nada que ver. Este es úvula del cerebelo con las amígdalas cerebelosas. Aquí está la otra amígdala cerebelosa. Y adelante está el tronco, el lóbulo fíbrico. Cuando hay sangrado intracraneal, ¿no? Por un aneurisma, por un tumor, un traumatismo, el cerebro empieza a edematizarse, se hincha. Pero el cráneo no le va a permitir, ¿no? Porque el cráneo es hueso, el hueso no se va a dejar diseñar. Pero el hematoma que va creciendo le va quitando espacio. Entonces, ¿qué va a pasar con los tejidos que están cerca a los orificios? ¿Qué orificio estará por aquí? ¿Qué agujero? El agujero occipital. Aquí está el agujero occipital. Entonces, va a empujar la presión que está por encima, va a empujar aquí, a la amígdala,
hacia el orificio, va a empujar al bulbo hacia abajo, hacia el orificio. Van a tratar de salir por ese agujero, porque la presión por el sangrado es grande, ¿no? Y el único sitio por donde pueden, digamos, disminuir la presión es por el agujero occipital. ¿Qué pasa con las amígdalas? Las amígdalas lo comprimen aquí al bulbo aquí, y el paciente hace un paro cardíaco, un paro respiratorio y se muere. Se llama enclavamiento. El paciente se enclavó y falleció. Si el neurocirujano llegó a tiempo, abre el cráneo, ¿no? Busca el sangrado, para el sangrado, saca los coágulos y le retira la bóveda craneal. Y el cerebro va a aumentar de volumen, ya no hacia abajo, y le salva la vida del paciente. Entonces, por eso el neurocirujano a veces toma su tiempo de decir que entro o no entro, pero va evaluando al paciente, no duda, porque entrar a hacer una craneotomía tampoco es fácil, ¿no? No por la técnica, sino por complicaciones, ¿no? ¿Para qué abrir el cráneo, ¿no? Si es un sangrado pequeño, que se puede calmar y se reabsorbe, deja pocas secuelas. No, entonces ahí es donde el neurocirujano le pedirá tomografía para ver cómo está. Y va evaluando al paciente, ¿no? Si hay hemiplegia o algunos grupos musculares han paralizado, cómo están los pares craneales, evalúa. Y dice, no, hay que entrar con esta cosa ahorita. Si puede avanzar la operación y entramos a ver. Hacen la craneotomía. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Esta relación entre amígdalas cerebrosas y bulbo raquídeo con el agujero mal es importante, porque van a hablar más adelante en neurología, ¿no? En neurocirugía, cuando llevan cursos del enclavamiento. El enclavamiento se refiere a la comprensión de las amígdalas al bulbo. Y de repente aquí había algo, miren, las amígdalas están un poco comprimidas. Y aquí está el bulbo. Imagínense el agujero que está comprimido. Como cuando juegan, le hacen un pan con pescadito, lo doblan por un lado y lo aplastan al pobre bulbo. El paciente. Esta es otra imagen donde vemos el tubo de la arriba, ¿no? Aquí está la pirámide y aquí está la úvula. El costado de la úvula, ¿qué está? Las amígdalas celulares. Y aquí está el bulbo, aquí. Entonces estas amígdalas, al tratar de salir por el agujero, ahí lo comprimen aquí al bulbo. Se llama enclavamiento del bulbo. En una vista anterior, en esta vista anterior encontramos aquí al bulbo raquídeo, a la protuberancia. Lo que quiero notar es aquí es el flóculo. Aquí están los flóculos. Lo que no vemos es el nódulo. El nódulo lo vamos a ver por tanto. Pero aquí está el flóculo. ¿Dónde se ubica el flóculo? En el ángulo ponto-cerebeloso. Este es el puente o protuberancia. Y este es el cerebelo. Este ángulo se llama ángulo ponto-cerebeloso. Ahí está el flóculo. Esos son los flóculos. Por encima o por fuera de la fosita lateral del bulbo. Ahí lo van a encontrar como unos deditos, una mano con deditos, ¿no? Y ese es el flóculo. El amígdala, ¿dónde está la amígdala? La amígdala está aquí.
surco, este que está pintado, se llama el surco posterolateral. Entonces vamos a ver aquí un corte del vértice cerebroso. Aquí vamos a ver todos los elementos del vértice cerebroso, ¿no? Entonces miren, primero vamos a ubicarnos aquí en el cuarto ventrículo. Si yo pongo un alfiler en este espacio, o un pedacito de papel, vamos a poner, porque un alfiler van a creer que está aquí o allá o aquí. Puedo colocar aquí un pedacito de papel al lugar que está llenando este espacio y un alfiler sobre ese papel. Ese es el cuarto ventrículo. Todo el espacio se llama cuarto ventrículo. ¿Y aquí cómo se llama el menos? El acueducto de Silvio. Ahí sí puedo poner el alfiler. Coloco el alfiler aquí, acueducto de Silvio. Y esta cavidad, tercer ventrículo. Tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo tiene un piso, es el piso del cuarto ventrículo, y tiene un techo. Pero el techo del cuarto ventrículo está formado por esta lámina. Aquí hay una lámina que se llama velo medular superior. Este es el velo medular superior. Ahora, sobre el velo medular superior, no sé si ven aquí como unas granulaciones. Esa es la língula. La língula son estas granulaciones. Y encima de la língula, ahí recién viene el obligo central. Todo eso es el obligo central. El obligo central. Y luego, ¿qué viene? Luego del obligo central, ¿qué sale? La parte más elevada, el culmen. Todo esto es el culmen. El culmen. Y luego, ¿qué viene? La caída, ¿cómo se llama? El declive. Luego, la folia. Luego, el túbulo. Luego, la pirámide. Luego, la cúpula. Y luego, el nódulo. En el esquema lo hemos aplanado, ¿no es cierto? Pero en realidad es como una C. ¿No? Entonces, pegado al velo medular superior, ¿quién está? La língula. Encima, el obligo central. Y encima, el culmen. Y la caída, declive. La hoja, la folia. Luego viene el túbulo. Luego, la pirámide. Luego, la úvula. Y el nódulo, que no lo podemos ver porque es profundo, ¿no? El nódulo es profundo. Y aquí, la língula, ¿no? ¿Me escuchan? Es incómodo por la luz. Listo, vamos. Ahora, aquí va a haber surcos. ¿Qué surcos vamos a tener? ¿Qué surcos encontramos aquí? Aquí tenemos el surco primario. No, surco primario. O fisura primaria, la fisura primaria. Y aquí se llama la fisura posterolateral. ¿Dónde está la fisura primaria? Entre el culmen y el declive. Se llama fisura primaria, ¿no? Y aquí tenemos la fisura posterolateral. De la fisura primaria hacia adelante se llama lóbulo anterior. Este es el lóbulo anterior. Entre la fisura primaria y la fisura posterolateral, todo esto de aquí es el lóbulo posterior. Y el tercer lóbulo es el lóbulo nodular. El lóbulo nodular está formado por el nódulo y por el flóculo. Se llama lóbulo nodular. Entonces tenemos lóbulo anterior,
lóbulo posterior, lóbulo flóculo nodular. El lóbulo anterior se relaciona con el tono muscular. El tono muscular es el grado de contracción o relajación del músculo. Está semi-contraído el músculo. Normalmente cuando uno está despierto. Y cuando uno duerme, el músculo se relaja totalmente. Entonces el tono es el grado de contracción. Entonces, ¿quién controla? El lóbulo anterior. El lóbulo posterior controla los movimientos finos, ¿no? ¿Cómo evaluamos un movimiento fino en el paciente? Se llama la prueba índice-nariz. A ver, estiren su brazo así, miren. Estiren su brazo ahí, junten sus párpados y con el pulpejo del índice tóquense la punta de la nariz, sin mirar. ¿Y llegaron a tocar la punta? Sí. Y así pues sí. No, pero súper. Entonces, ya, esa prueba, ¿cómo se llama? Índice nariz. Entonces el paciente que tiene bien el lóbulo posterior toca la punta de la nariz con facilidad, ¿no es cierto? Es un movimiento fino, ¿no? O se le pide que coloque un foco en el techo, como si estuvieran colocando un foco, ¿no? Giran su mano, ¿no? Entonces es otra prueba. Y el lóbulo flóculo nodular, ¿no es cierto?, se encarga del equilibrio, ¿no? De mantener o de registrar el equilibrio en base a los movimientos de la cabeza. ¿Y qué le pido al paciente para ver si tiene un buen equilibrio? Y camine con un pie delante del otro, pero sin con los párpados juntos, ¿no? Entonces, a ver, se le indica al paciente, ¿no? Va a caminar colocando un pie delante de otro, le explican cómo es, le demuestran cómo es el paciente, hay que darle todas las indicaciones, ¿no? Porque la prueba sea certera, la evaluación, ¿no? Y con los párpados juntos. Pero ustedes se colocan al costado del paciente. Si no, el paciente que tiene el problema se cae, se fractura el cráneo o se fractura el brazo, ¿no? Por la caída. ¿Y dónde van a terminar? En Piedras Gordas o Santa Mónica, con Betsy, ¿no? Con Betsy Chávez, ¿no? Entonces, ¿de qué? Tienen que cuidar al paciente, ¿no? Es la responsabilidad y del enfermero. Si están haciendo el examen el médico, es el médico. Entonces, tenemos tres lóbulos: el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo. El culmen, ¿a qué lóbulo pertenece? ¿Ah? Al lóbulo anterior. La folia, al lóbulo posterior. La úvula, al lóbulo posterior. La amígdala, al lóbulo posterior, que va con la úvula. El nódulo, al lóbulo flóculo nodular. Al lóbulo flóculo nodular es la parte más antigua en la evolución. Lo que primero aparece se llama arquicerebelo. El lóbulo anterior se llama paleocerebelo, paleo. Y el lóbulo posterior se llama neocerebelo. O sea, lo último que aparece en la evolución filogenética a través de las especies, ¿no? Es el neocerebelo, ¿no? Entonces, han hecho estudios, los reptiles, las aves, ¿no? Cómo va evolucionando el cerebelo en cada uno de estos elementos. Entonces, aquí tenemos, a ver aquí, el número, no sé, el 7, ¿qué es? Alumnos, ¿qué será el 7? ¿Ah? La folia. El 6, el declive.
la parte más elevada, ¿cómo se llama? El culmen, ¿no? Aquí estará el velo medular superior, la língula, el lóbulo central, ¿no? Esa será la folia, el túbero, la pirámide, la úvula y el nódulo, el cuarto ventrículo, ¿no? ¿Y esto quién es? La amígdala cerebelosa. ¿no? Y aquí, igual, el 11, ¿qué es el 11? La língula. Esto, lóbulo central. Todo esto, culmen. Luego que viene el declive. Aquí estará la folia. Este es el túbero. Esto, la amígdala, perdón, la pirámide. Luego, la úvula. Luego, el nódulo. Y aquí está el cuarto ventrículo, el velo medular superior. Sobre el velo medular superior descansa la língula. Este es el esquema. Es un dibujo del néctar. Después tenemos en la profundidad, tenemos los núcleos, ¿no? Núcleos, ¿no? Los núcleos profundos del cerebelo. ¿Qué núcleo vamos a tener aquí? Lo que está en la parte central, ¿no? Aquí, estos son los núcleos del techo, o núcleo fastigio. Núcleo fastigio o núcleo del techo. Estos núcleos le corresponden al lóbulo flóculo nodular, ¿no? El arquicerebelo. Los núcleos fastigio o núcleo del techo son núcleos del lóbulo flóculo nodular. Luego que continúa los núcleos globosos. Aquí hay dos núcleos, se llaman núcleos globosos. El globoso, el costado hay otro que se llama emboliforme. Emboliforme. Y el núcleo que está aquí se llama núcleo dentado. Este es el núcleo dentado. Dice la mitad interna del núcleo dentado, la mitad interna, el núcleo emboliforme y los globosos le pertenecen al lóbulo anterior. No, el lóbulo anterior o paliocerebelo. Y la parte externa del dentado, de la parte externa, esa le pertenece al neocerebelo, al lóbulo posterior. Dice, este núcleo dentado es, un profesor cuando éramos alumnos, ¿no? me decía, el núcleo dentado es como una bolsa de papel, esas que compramos, nos dan cuando compramos el pan. Agarran una bolsa y arrugan. Lo arrugan y después tratan de abrir. Así es el núcleo dentado, en 3 dimensiones. ¿No? Claro, en el corte lo vemos así, pero en el espacio es como un saco, ¿no? Entonces, imagínense esa bolsa en 3 dimensiones dentro del tejido blando, dentro del tejido de la sustancia blanca. Entonces, a este lo dividimos en 2 partes. La parte medial para el lóbulo anterior y la parte lateral para el lóbulo posterior o neocerebelo. Entonces este es el núcleo fastigio o núcleo del techo, para el arquicerebelo, el lóbulo flóculo nodular. Para el paliocerebelo o lóbulo anterior, los globosos, que son 2, el emboliforme y la mitad interna del núcleo dentado. La mitad externa es para el neocerebelo o lóbulo posterior. Vamos a ver aquí las funciones. Este es de otro libro, ¿no? Las funciones y luego de investigaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos el vértice cerebeloso en la parte central. Al
hemisferio cerebeloso lo dividen en dos partes. Una parte intermedia se llama zona intermedia. Y una zona lateral. ¿De quién? De los hemisferios cerebelosos. Entonces el hemisferio cerebeloso tiene una porción intermedia y una porción lateral. Y el vermis sigue siendo vermis ahí. ¿Qué dice el vermis? El vermis, que es la banda central del cerebelo, ¿no? Ahora le llaman así, banda central del cerebelo. Van cambiando la nomenclatura, ¿no?, en artículos más recientes, ¿no? ¿Cuál es la función? Control muscular de la musculatura esquelética, de otra forma. El control de los músculos del esqueleto axial. ¿Dónde están los músculos del esqueleto axial? Los que están cerca a la línea media, ¿no? Que son los músculos del cuello, los músculos del hombro, los músculos de la cadera. Entonces, ¿quién controla estos músculos? El vermis. Ahora, los músculos de la cara, de las manos, de los pies, ¿no?, de los dedos, esto, son controlados por la zona intermedia. Control muscular de estos músculos. De la zona intermedia, aquí, se encarga del control. Por eso aquí, fíjense, dibuja un hombrecito, ¿no? El control de los músculos del esqueleto axial, que es en la zona central, es por el vermis. El control, ¿no?, de la musculatura de las manos y de los pies es por la zona intermedia, que está aquí, y de la musculatura de la cara, ¿no? Ahora, la parte lateral del cerebelo, ¿qué hace? Se encarga de planificar, con la corteza, trabaja conjuntamente con la corteza cerebral, con el área motora de la corteza cerebral, en la planificación y la secuencia de movimientos, ¿no? Planifican, por ejemplo, quieren agarrar una taza, ¿no es cierto? Planifican qué músculos tienen que contraerse, qué músculos tienen que relajarse, y en qué tiempo, en qué momento, y cuál es la secuencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia de los movimientos? Entonces, el cerebelo, la parte lateral, planifica, ¿no? Planifica los movimientos y la secuencia de los movimientos, conjuntamente con la corteza motora. No, ustedes lo dicen primero, extiendo el hombro, luego extiendo el codo, luego abro los dedos, extiendo los dedos, luego agarro, ¿no?, giro, hago un movimiento de rotación interna. Todo eso lo planifica el cerebelo con la corteza y la secuencia de movimiento. Esa es su función de la parte lateral del cerebelo. Entonces aquí hacen el dibujo. A eso se llama la somatotopía. ¿Qué es la somatotopía? Es la representación de los segmentos del cuerpo en el cerebelo, o en el cerebro, o en la médula espinal. Hay una distribución somatotópica. Aquí, finalmente, el cerebelo, ¿qué hace? Planifica, ordena y sincroniza los movimientos, pero en coordinación con la corteza cerebral. Entonces, cuando el cerebelo anda mal, se pierde todo esto. ¿No es cierto? A ver, un break, ¿no? Aquí termina.